Bienvenidos al curso Pensamiento Analítico. Estamos en la clase número 3 y vamos a estar en esta oportunidad tocando las bases o el fundamento de lo que es el pensamiento analítico. Vamos a entrar de lleno pues ya en materia. Los principios del pensamiento analítico, o lo que se conoce pues como las bases, el fundamento por el cual se sostiene nuestra manera de pensar, o también lo que se conoce como el sentido común. El sentido común es una manera de pensar que Dios pues nos ha dado a los seres humanos, en el cual podemos darnos cuenta de la realidad y tomar pues las decisiones más obvias, más básicas, pero todo está bajo un fundamento, y que podrían también decirse los principios de la lógica. Entonces vamos a ver pues esos principios dentro del ministerio. Es muy importante conocer muy bien pues estos principios. Permítanme compartir con ustedes el principio número 1. El principio pues número 1 es el espíritu de humildad. Es el principio número 1 de todo pensador crítico, de todo pensamiento analítico, de la lógica verdadera. El espíritu de Dios es el principio número 1 y tiene que ver pues con la humildad. Ustedes recuerdan ese verso que aparece en 1 Corintios 8, donde se muestra que el conocimiento envanece. Entonces es un peligro para aquellos que piensan bien, en el sentido de lo objetivo, en el sentido de la dialéctica, que eso lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Que es la no contradicción. Los que piensan bien corren el riesgo de que su ego se dispare. Es muy importante es muy importante pues este principio, porque el verdadero pensador crítico, analítico, es una persona humilde. El principio número 1 dentro de el pensamiento analítico es la humildad. Entonces, como podemos leer allí, lo primero y más importante del pensamiento crítico es tener el Espíritu de Dios. Jesús dijo que el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Entonces, el pensador crítico, su objetivo es buscar la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios es el primer principio. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad. Y para eso es muy importante ser humildes. Como dice ahí el pasaje de Juan capítulo 15, verso 26, cuando venga el ayudador, a quien mandaré a ustedes de mi Padre, esto es el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, él atestiguará de mí. Entonces vemos que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Entonces, en la medida que el cristiano se llena del Espíritu de Dios, en esa medida se vuelve un pensador crítico. ¿Por qué? Porque ama la verdad, porque busca la verdad, porque está abierto a escuchar. Precisamente por eso, porque el que busca la verdad es una persona que compara, contrasta las informaciones para llegar pues a una aproximación excelente o buena de lo que es la realidad. Entonces, la verdad es lo que conforma a la realidad. Entonces, mientras más cerca estemos de la verdad, podemos percibir la realidad
con mayor, pues, como dice, pues, valga la redundancia, pues, con mayor realidad, es algo real. Entonces podemos percibir lo real mientras más cerca estemos de la verdad. Bueno, ese es el principio, pues, número 1. Podemos argumentar todo lo que queremos acerca de lo que es y lo que no es, ¿verdad? La verdad, pero nosotros como cristianos debemos estar seguros que la verdad que estamos tratando de establecer no se hace con mala intención e ira. Y esa es la característica del pensador analítico. Es una persona que controla sus emociones, es una persona que busca ser objetivo. Objetivo significa que busca anular los prejuicios, minimizar los prejuicios hasta donde más se pueda, tratar de que los contextos donde se desarrolla o donde se desarrolló la persona afecten lo más mínimo posible cuando se busca la verdad de un asunto. Entonces, el pensador analítico no tiene mala intención, no expresa sus puntos de vista con emociones de ira o enojo, no avasalla, pues, es decir, avasallar es tratar de convencer pero con fuerza, con intensidad, tratar de persuadirlo, pero sin dejar hablar al otro y sin dejar pensar al otro, sin darle oportunidad al otro a que se exprese. Entonces, este principio número 1 de la humildad es muy importante. En 1 Timoteo 1:5 dice, pero el objetivo de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera. Entonces, mis estimados, el pensador analítico es una persona honesta, es una persona que con sinceridad expresa su punto de vista, expresa las razones del por qué sostiene ese punto de vista, escucha a los demás, los escucha, pesa lo más objetivamente posible lo que está escuchando del otro, el otro punto de vista. Y eso es lo que es la humildad. Muy bien. Otro pasaje interesante en Colosenses 4:6, que sea tu hablar siempre con gracia, sazonado como si fuera con sal, para que ustedes puedan saber cómo deben responder a cada persona. Entonces, esas son la misma Biblia nos muestra las aptitudes de lo que debe ser, pues, un cristiano. Un cristiano debe pensar bien. Pensar bien es difícil, para no decir imposible, si la humildad, si la honestidad, si la sinceridad no está presente. Entonces, el consejo que aparece en el último párrafo es muy importante. Debemos ser cuidadosos de no ganar un argumento solo por ganarlo. Si somos rudos y arrogantes en nuestra discusión, aun cuando podamos ganar un argumento, perderemos a esa persona. Entonces, rudos y arrogantes, para afuera, para afuera. Todo pensador analítico debe tener esas actitudes: honestidad o sinceridad, humildad. Bien, vamos pues a la conclusión de este principio. La humildad es una parte muy importante del pensamiento crítico. Eso es la conclusión de este principio. Si usted es humilde en su presentación, reconoce cuando no sabe algo,
admite cuando está equivocado acerca de algo, esa actitud le dará a usted mucho más credibilidad de la que pudiera imaginarse. Las personas no quieren ser intimidadas para creer o en ser menospreciadas. Más bien, las personas respetan la humildad. Que esa es la conclusión, pues, de este principio. Es importante la humildad. La humildad nos lleva a reconocer nuestra vulnerabilidad, como vimos, ¿no? En videos pasados, vimos que somos vulnerables, pues, a ser engañados, somos vulnerables a equivocarnos. Entonces, el pensador crítico está consciente de su vulnerabilidad, de sus limitaciones, y entonces está alerta para saber si está cometiendo un error, si está equivocado en un asunto, y lo reconoce. Y la humildad es muy respetada. Yo les recomiendo que cuando entren en una discusión o en el estudio de un tema, antes puedan expresar o decir: podría estar equivocado, pero este es mi punto de vista y estas son mis razones. Sí. No me voy a cansar de repetirles esto, porque todos nosotros hemos visto experiencias de personas discutiendo acerca de temas de la Biblia. Y lo que hacen es, en vez de escucharse uno al otro, en vez de ver las razones uno al otro, lo que hacen es, caerse a versículos, versículo para acá y versículo para allá. Y lo que hacen es poner a pelear a la Biblia. Y allí hay una falta de habilidad en cuanto a lo que es dialogar, en cuanto a lo que es discutir, y hay una falta de habilidad en el pensar, en lo que es el pensar crítico o analítico. La humildad es escuchar con atención al otro, comprender primero para ser comprendido. Eso es un principio que aparece en un libro muy famoso de Steve Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Comprender primero para ser comprendido. Ahí se puede resumir este hábito número 1 de la humildad. Bien, pasemos pues al principio número 2 del pensamiento analítico. El principio número 2, también principios de la lógica, es que la lógica viene de Dios. La lógica no es un invento del ser humano. La lógica viene de Dios. Dios es el autor de todo pensamiento verdadero. Dios es sin contradicciones. Dios es perfecto en todos sus caminos. Bueno, el mejor pensador, el ser pensador perfecto, sin errores, sin equivocaciones, Dios mismo. Entonces, lo perfecto, pues, todo don perfecto viene pues de Dios, y el pensar perfectamente, solo Dios lo tiene. La lógica viene de Dios. La lógica es una acción conceptual basada sobre absolutos trascendentes. ¿Qué será eso, no? En otras palabras, la lógica es verdadera sin importar quién está hablando o dónde se encuentren. Eso es lo que es algo, trasciende, pues trasciende nuestras conversaciones, trasciende naciones, trasciende cualquier situación. La lógica es trascendente, la lógica es verdadera sin importar quién está hablando o dónde se encuentre. La lógica no depende de la habilidad de la persona para pensar y es independiente de lo que esa persona es
o en lo que cree. Es decir, la lógica está allá afuera. Existe esa manera perfecta de pensar, independientemente de nosotros. Nosotros buscamos tener esa habilidad. Buscamos pensar de esa manera, tomar eso que Dios es, esa manera de pensar de Dios, tomarla en nuestras propias vidas, en nuestras propias situaciones. Entonces, el punto importante acá es que esta manera de pensar, el pensamiento analítico o más simplemente lógica, viene de Dios. ¿Qué dice Dios en Romanos 12:2? Dios dice que seamos transformados en la renovación de nuestra mente, que amemos a Dios con nuestra mente, que permita que nuestra mente piense en cosas puras y amables, que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Dios nunca nos dice que dejemos de pensar. Al contrario, nos dice que usemos nuestra mente. No solo se nos ordena creer y confiar, sino también que pensemos. Debido a que Dios es el gran pensador, Él nos dice que usemos nuestras mentes, teniendo la libertad de hacerlo sin temor y con seguridad, como lo hizo Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? Toda la Biblia está llena de ese llamado de pensar, ¿verdad? Y sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, ¿verdad? Así que, como dice Hechos 17:17, el apóstol Pablo dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía, es decir, dialogaba, buscaba llegar a acuerdos, buscaba persuadir el apóstol Pablo, ¿verdad?, a sus paisanos de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Mesías que había de venir, que recibieran al Mesías en sus vidas. Entonces Pablo discutía, es algo, es legal, es legítimo la discusión, es legítimo el debate. El debate, pues, algunos tienen una connotación negativa con esa palabra debate, pero realmente es cuando podemos contrastar posiciones o informaciones, contrastarla para encontrar verdades. Y es una metodología excelente, pero para eso se requiere el principio número 1, la humildad. Es difícil entrar en una discusión, en un debate, si hay arrogancia, si hay soberbia, entonces es muy difícil encontrar verdades usando esta metodología. Por eso es importante el principio número 1, como es el ser humilde. Lo repito, el debate es una metodología excelente para encontrar verdades porque se contrastan posiciones, se contrastan información, se contrastan creencias. Y cuando la persona es humilde, reconoce que puede estar equivocado, que lo que quiere es la verdad, entonces no tiene ningún temor, no tiene no tiene por qué sentirse estresado o presionado porque tiene que defender una posición, sino sencillamente coloca su posición, su creencia para ser analizada y de ahí salir pues las verdades que deben salir de toda discusión pues seria y en verdadera hermandad. Y vamos a suponer que si yo tengo una posición y entro pues en un debate para contrastar mi posición o mi creencia con otra posición y yo observo que el otro tiene razones de peso que yo no tengo,
no me voy a sentir menos porque diga, caramba, qué bueno, he estado en un error. Me parece que la posición que tú tienes, la enseñanza que tú tienes, tiene mayor peso, mayor credibilidad. Así que yo puedo dejar mi credibilidad, mi creencia, perdón, y aceptar pues la creencia de la otra persona que expone razones de mayor peso que las que yo tenía con mi posición. Eso es parte también de la humildad. Ahora, entiendo, acepto que no tenemos una cultura de diálogo, no tenemos eso, lamentablemente. En esta parte occidental no tenemos eso. A nuestros líderes políticos, uno ve cómo discuten en las asambleas, en sus asambleas públicas, los políticos y son más que todo pleitos verbales unos a otros, no reconocen nada. Entonces tenemos esos malos ejemplos y esos malos ejemplos pues a veces los tomamos nosotros. O cuando estamos en familia, se discuten, por ejemplo, las parejas que discuten gritando, cuando alzamos mucho la voz, cuando gritamos en nuestras discusiones, muestra una falta de cultura de diálogo. Y así no se va a llegar a ninguna parte y lo mejor es no intervenir, mantener el silencio, dejar que las cosas se calmen y para poder buscar otro momento en el cual se pueda dialogar, presentar las diferentes alternativas y llegar a un acuerdo. Bien, entonces Dios es el autor pues de la verdad. Él piensa perfectamente y siempre lo hace lógicamente. Por lo tanto, la lógica ayuda a exponer el error y establecer la verdad. Eso es el propósito pues de la lógica. No es imposible conocer la verdad sin la lógica. Otra vez, la lógica viene de Dios. Y ya vamos a ver algunos principios más pues, de la lógica. Como este tercer principio, la información verdadera viene de Dios. Claro, si de Dios todo don perfecto proviene de lo alto. Si Dios es verdad, en Él no hay nada de tiniebla, es absolutamente verdad. Dios habla verdades porque Él es verdad, Él es justicia, Él es perfecto en sus pensamientos. Entonces la información verdadera tiene que venir de Dios. La información ¿qué es? Es conocimiento derivado de la experiencia, el aprendizaje, la instrucción. Es además una colección de hechos y verdades. Debido a que la información es una colección de verdades, en última instancia, la verdadera información proviene de Dios. ¿Verdad? Y nosotros pues consideramos el contenido de la Biblia como verdad. Jesús cuando aparece, él dice, yo soy la verdad. Es decir, la realidad absoluta es Cristo. Es decir, ver a Cristo es ver la verdad en 3 dimensiones. Es impresionante qué privilegio tuvieron los que estuvieron cerca del Señor y pudieron contemplar su gloria. Wow. Debió haber sido una experiencia extraordinaria estar cerca de Jesucristo, que es la verdad. Dios es la fuente de racionalidad, existencia y conocimiento. Por lo tanto, la información apropiada y veraz es sinónimo de verdad.
Muy bien. El último párrafo que podemos leer allí, el tener información apropiada es inútil si esta no puede ser aplicada lógicamente a una discusión. Por lo tanto, no solo debemos aprender cómo pensar críticamente, exponer suposiciones y conclusiones erróneas, sino cómo sostener nuestras afirmaciones con hechos, con información. En otras palabras, si nosotros amamos la verdad, si la verdad es sumamente importante y necesario en nuestras vidas, y sería una persona no cuerda, ¿no? El que no piense así. Todos queremos estar en la verdad. Bueno, no todos. Sabemos de personas que saben que mienten, que usan la mentira para sus propios fines. Sabemos de eso. Y ahí, bueno, todos los principios se caen. El mentiroso es algo contrario a Dios. Esas palabras fueron muy duras de Jesús para los fariseos y los escribas cuando les dijo que vuestro padre es el diablo y el diablo miente desde el principio. Entonces está diciéndole a ellos, Jesús mismo, ustedes son mentirosos y son mentirosos conscientes, no es que están engañados, es que son mentirosos. Y recuerdan cuando los guardias tuvieron esa experiencia de la resurrección de Jesús y estas personas que eran líderes religiosos de su tiempo allá en Jerusalén, en la tierra de Dios, estos hombres, estos religiosos pagaron para callar la experiencia que vivieron los guardias. Es decir, son mentirosos. Entonces, un verdadero cristiano, la verdad siempre está por delante. Un verdadero cristiano analiza sus creencias y dice, bueno, yo creo esto y yo creo esto por esto, por esto y por esto. Y si alguien cree lo contrario, me gustaría escucharlo. Por eso es que la Biblia dice, examínalo todo. Interesante, porque esa expresión de examínalo todo fue dicha a una iglesia a una recién iglesia establecida. No era a una iglesia madura, con años en la fe, no, sino a una iglesia recién establecida. Y ya el apóstol Pablo estaba promoviendo el pensar. Y eso es lo que deben hacer los líderes verdaderos, que promover el pensar en sus miembros, porque eso nos da seguridad, nos da libertad. Y bueno, nos liberamos pues de las cadenas del control y nos hacemos voluntarios. Qué triste es cuando los líderes religiosos manipulan a sus miembros para que, los controlan para que hagan lo que los líderes quieren que hagan para su propio provecho. Entonces, el Señor Jesucristo nos muestra que la verdad siempre debe estar pues por delante. Entonces nuestros hechos deben avalar, es decir, los hechos deben avalar nuestras creencias, nuestras posiciones que tengamos pues en toda área, especialmente en el área religiosa. En este principio hay algunas preguntas que deberíamos hacernos. Es decir, deberíamos saber lo que creemos. Y una manera de evaluar lo que creemos es haciéndonos estas preguntas muy interesantes, que todo cristiano sincero, honesto, se hace cada cierto tiempo.
se examina a sí mismo. ¿Qué es lo que deberíamos conocer? Es decir, tenemos creencias, ¿no? Todos tenemos creencias de todo tipo. Pero ¿cuáles son las bases, pues, de esas creencias? Entonces, ¿cómo saberlas? Vamos a hacernos estas preguntas. Y después que leamos estas preguntas, puede parar el video y escribir estas preguntas y responderlas. Hágalo. Es un ejercicio muy provechoso. Hágase estas preguntas. ¿Cuáles son las bases de su creencia? Ponga algunas creencias, algunas de sus creencias. Por ejemplo, una creencia, Jesucristo es Dios. Es una creencia nuestra, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la base de mi creencia? ¿Por qué yo creo esto? O, por ejemplo, una práctica eclesiástica, una práctica eclesiástica muy común dentro de las iglesias de Cristo es que las damas, por ejemplo, están muy limitadas en la participación en las reuniones cristianas. Entonces, oye, ¿cuál es la base de que una dama no puede dirigir una oración en público? ¿O por qué una dama no puede dirigir un himno, ¿verdad? En público, enseñarnos un himno? ¿Por qué razón? Entonces, ¿cuál es la base de esa creencia? Y anótenla. Eso es un ejercicio muy provechoso y es un ejercicio que desarrolla una manera de pensar crítica, analítica y humilde. Otra pregunta, ¿cómo la aprendió? ¿Cómo la aprendió? Ok, yo creo esto, pero ¿cómo lo aprendí? ¿Alguien me lo enseñó? ¿Yo mismo lo descubrí? Cuando me lo enseñaron, yo podía hacer preguntas. Lo recibí por recibirlo, porque quien me lo enseñaba tenía mucho respeto por esa persona. Entonces, ¿cómo aprendí estas creencias, no? ¿Podría describir la hermenéutica que dio lugar a sus creencias? Es muy importante este término hermenéutica. Hay algunas hermenéuticas en nuestro grupo, pues, en nuestro grupo, Iglesia de Cristo, tenemos algunas hermenéuticas. Una hermenéutica es autorizado y no autorizado. Okay. Es decir, la Biblia autoriza, la Biblia no autoriza. En lo personal, yo no uso esa hermenéutica, me parece algo ambiguo. Lo voy a explicar después, más adelante, cuando veamos argumentos, explicaré un poquito más acerca de lo que es la ambigüedad y cómo la ambigüedad, pues, es usada para persuadir, para manipular, e incluso para engañar. Bien, entonces, la hermenéutica que yo uso, ya se las adelanto, la hermenéutica que yo veo en las Escrituras. Es decir, para mí Dios nos enseña a pensar y Dios nos revela también la hermenéutica. Y la hermenéutica que yo puedo estar equivocado, ¿no? Y aquí yo pongo mis creencias también sobre la mesa para que ustedes puedan también analizarlas. Y háganmelo saber, háganme saber sus razones si estoy equivocado. Pero la hermenéutica que yo uso es pecado, opinión. Es decir, a mi juicio, a mi entender de las Escrituras, lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. El pecado es el mayor problema del ser humano. Es lo único que pone un muro entre Dios y nosotros, el pecado. Entonces,
tengo que conocer qué es el pecado. Entonces, mi hermenéutica consiste en entender, comprender qué es el pecado, qué revela Dios, qué es el pecado, sin más ni menos. No quiero añadirle a lo que Dios ha revelado sobre lo que es el pecado, ni quitarle lo que Dios ha revelado que es el pecado. Y todo lo que no es pecado, yo lo considero opinión. Si no es pecado, es opinión. Y claro que hay opiniones que no edifican o opiniones que no convienen, pero no por eso es pecado. No por eso me pone en una situación que no es agradable a Dios. Entonces, esa es mi hermenéutica. El pecado u opinión. Ya, sencillo, ¿verdad? Sencillo. Bien. Otras preguntas. ¿Tiene algún criterio o regla que le permita diferenciar un asunto de opinión de uno de pecado? Yo tengo mi criterio y mi criterio es el concepto de pecado revelado en la Biblia. Y ya más adelante veré algunas aplicaciones, ¿no?, de eso. ¿Cuáles son sus restricciones en lo que hace o permite hacer? ¿Interpretas tú mismo la Biblia o solo aceptas las interpretaciones de otros? Bueno, estas son preguntas, como les digo, que nos sirven para analizar, autoanalizarnos, analizar nuestras creencias. Entonces, es importante. Miren, es importante el autoanálisis. Entonces, como práctica, agarren su cuaderno, su lápiz, copien estas preguntas, analicen una o dos creencias, ¿verdad? Una por una es lo ideal. Tomen una creencia y respondan estas preguntas con respecto, pues, a la creencia que ustedes han elegido para analizar. Bien, voy a dejarlo hasta acá, esta clase número 3. Vamos a continuar estas ideas, las vamos a continuar, estos principios en la próxima clase. Pero hasta aquí vamos a dejar la clase número 3. Nos vemos para continuar la parte 2 de estos principios lógicos, que es la base de todo pensador crítico. Gracia y paz para todos ustedes. Gracias y paz.